comenzamos. El día de hoy, Bezat Shem, vamos a ver lo que es un poquito no desesperarse, no angustiarse, no todas esas cosas negativas, sino todas las cosas positivas, Bezat Shem, que así sea para todos. Y dentro de todo, hay que tomar en cuenta varias cosas. Vamos a comenzar con Abraham Avinu. Abraham Avinu tuvo una vida, pues vamos a llamarle así, nada fácil. Y con todo y todo, Abraham Avinu la enfrentó. No nomás la enfrentó, sino todavía nos enseña a nosotros a cómo enfrentar la vida. Y afortunadamente nosotros, por tener un Abraham Avinu, sabemos cómo enfrentar toda la vida, y vamos a aprender cómo hay que enfrentarla en los siguientes minutos. El pasuk menciona que cuando Abraham Avinu llegó a Beer-Sheva, después de que había pasado por el sacrificio de Yitzhak, entonces prácticamente llegó solo. ¿Por qué llegó solo? Porque hay una idea que definitivamente sí sacrificó a Yitzhak, y porque él sacrificó a Yitzhak prácticamente se quedó solo. Y vamos a ver que en el entierro de Sará nada más se encuentra Abraham, no se encuentra Yitzhak. Y dice ahí el pasuk: Vayabó Abraham lispod le Sará velivkotá. Vino Abraham para llorar la pérdida de Sará, y antes de llorarla, lispod, dice el pasuk. ¿Qué hizo? Habló de ella. Pero cuando vemos velivkotá, la palabra velivkotá tiene una jaf pequeña. ¿Por qué razón está pequeña? Los jajaim nos insinúan varias cosas que está en esa jaf. Entre tantas cosas que nos insinúan es de que esa jaf pequeña es de que no lloró mucho. ¿Por qué no lloró mucho? Porque al fin y al cabo la pérdida que tuvo ya la tuvo. La pregunta es si la persona continúa con su angustia o le pone un estate quieto a la angustia. Y Abraham Avinu nos enseña, claro que hay que llorar, pero hay que llorar el llanto adecuado que hay que llorar. Muchas veces nos pasa que nosotros en primer impacto lloramos, pero en el segundo impacto hasta sonreímos. Ya se nos olvida de todo y no pasó absolutamente nada. Con Abraham no pasó eso. Con Abraham lo primero que pasó fue que él analizó cuál fue la pérdida que él tuvo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No primero lloró y luego se desahogó. No, primero se desahogó, habló quién era Sará, y una vez que entendió quién era Sará, él mismo volvió a recordar quién era Sará. Ahora sí, era un motivo de poder llorar, pero llorar exactamente no la pérdida física como tal, sino llorar el valor de lo que era Sará en su vida, el valor de lo que era Sará para todas las generaciones. Y eso sí nos queda muy claro, que sí hay que lamentar y llorar la pérdida si realmente se perdió. Pero si nosotros recuperamos todo lo que era Sará, como son afortunadamente todas nuestras matriarcas en general, entonces no tenemos ninguna pérdida. Al contrario, perdimos algo físico, pero nada más. De ahí en fuera continuamos adelante con una tarea adicional. Ahora ya no hay quien haga lo mismo que él hizo, por lo que ella hizo, en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros hacer lo que ella hizo. Y en el momento que la persona hace lo que ella hizo, en el momento recupera exactamente todos los valores que tenía finalmente Sarai Menú. Shlomo HaMelech, el famoso rey Salomón, que prácticamente es el guía, digamos, con sus libros de todo el pueblo de Israel, él en el tercer capítulo, si lo quieren ver, en Proverbios, en el tercer capítulo de Proverbios, se los dejo de tarea para que lo vean, un libro muy muy interesante. Cada versículo ahí es otra lección por completo, y empieza a decir Shlomo HaMelech de que hay diferentes tipos de tiempos en la vida de la persona. Hay momentos en la vida de la persona que hay que saber cómo disfrutar de ellos. Entonces dice, primer momento donde llega la persona al mundo, y momento donde parte la persona del mundo.
Pues no es ninguna novedad. Todos sabemos de que tenemos fecha de llegada, los que festejamos cada quien su cumpleaños anual, y 120 años con larga vida, salud y bienestar para todos. También tenemos esa fecha de partida que nadie la sabe, afortunadamente David Amelech la sabía, después de una larga historia, pero finalmente no se sabe esa fecha afortunadamente, y por no saberla estamos un poco más tranquilos o vivimos de alguna manera un poquito menos angustiados por saberla, ya que Akadosh Baruj Hu le dijo a David Amelech, el día que la sepas vas a dejar de vivir, entonces mejor no la sepas, vive tranquilo y feliz. Dicho y hecho. Y así comienza Shlomo Amelech a decirnos, la persona viene al mundo, es un momento muy alegre de la persona, viene al mundo, lo disfruta y demás, y también hay momento de partida. Pero no es ninguna novedad lo que aparentemente nos dice Shlomo Amelech, pero Shlomo Amelech nos dice una lección muy importante, no es esa fecha en lo particular del nacimiento o los de 120 años de cada persona, no. En cada cosa y cosa en el mundo, lo que sea material, tiene fecha de entrada y fecha de salida. Si ustedes compran hoy en día prácticamente cualquier producto, tiene fecha de caducidad. ¿Qué es fecha de caducidad? Ahí es donde va a terminar su función, o así le están decretando que va a terminar su función. Nosotros todavía le damos más funciones a muchas de esas cosas, por más que nos dicen que ya no sirven, con todo y todo le seguimos dando otras funciones y las hacemos servir mucho tiempo después. Pero Shlomo Amelech nos dice, tarde o temprano, todo en la vida tiene fecha de caducidad. Y si de entrada lo aceptamos, que desde el primer día, como más adelante lo dice Shlomo Amelech, Veyom hamavet miyom hivaledó, el día de la caducidad es desde el día de inicio, desde el primer momento que estás disfrutando y estrenando lo que sea. A partir de ese momento ya se empieza a desgastar para llegar más cerca del final que del principio. Ya partió del principio. Entonces te dice Shlomo Amelech, cualquier cosa en la vida tiene fecha y tiene fecha. No te espantes, no te angusties, simplemente disfrútalo. De mientras está más cerca de la fecha de partida, y conforme va creciendo la cosa, va avanzando y va finalizando su función. Una persona compra una pila. Hoy hablé a Telmex, tenía un tema y me dijeron, señor, cambie las pilas. Las pilas son para 6 meses, no son para más. No era cuestión de pila, pero no importa, esa fue la respuesta que me dieron. Todo tiene una fecha de... Lo que pasa es de que a nosotros nos emociona la primera fecha, y en el momento que agarramos el producto al principio nos emocionamos. ¡Wow! Mira lo que tengo en la mano. Depende cómo lo quieres ver. ¿Lo quieres ver hoy o lo quieres ver con su fecha de caducidad? Si lo vas a ver con su fecha de caducidad, nadie te va a angustiar, nada te va a preocupar. Simplemente vas a empezar a disfrutar de cada momento y de cosas que tienes en el momento de inicio. Y de cosas que tienes en un momento más avanzado, tienes que disfrutarlas más, porque si no, se acaba el tiempo, se empieza a reducir el tiempo. Dice Shlomo Amelech, por ejemplo, hay un momento donde uno abraza y un momento donde uno deja de abrazar. ¿Ok? O sea, de repente uno se le antoja abrazar a su cónyuge, adelante, darle un besito, adelante, y de repente hay momentos donde hay que dejar. Bueno, si nos vamos a lo que es la mitzvah que tenemos en la familia, en la pareja, hay unos días donde una persona tiene que estar bien apegadito a su esposa, y hay unos días donde una persona tiene que estar bien separadito de su esposa. Entonces dice Shlomo Amelech, hay momentos de abrazar y hay momentos que hay que dejar de abrazar, pero otra vez, vamos un poco más al fondo. Shlomo Amelech nos dice, definitivamente sí hay momentos donde la persona se ata a las cosas materiales, y hay momentos donde una persona se deja de atar a esas y se empieza a atar a otras, que empieza uno a entenderles mucho más el valor que tienen. Vamos a poner un pequeño ejemplo de un niño, que todo el problema de un niño, ¿saben cuál es? Me había dicho un señor de la comunidad, un gran amigo, me dijo, híjole, cómo me caen bien mis nietos, me encantan, pero nada más le quiero pedir a Dios un solo favor, en el buen sentido de la palabra, desde luego, que no crezcan. Porque cuando tienen 3, 4, 5, 6, híjole, son tiernitos deliciosos. El problema es que crecen. ¿Y cuál es el problema con el crecimiento? Entonces imagínense ustedes a un niño chiquito, la primera vez que su papá, abuelo, tío X, le compran ahí un cochecito
que no sabe ni cómo sentarse, los papás lo agarran y más o menos lo amarran con un cinturón y él más o menos ahí va agarrándole el gusto. El segundo día, el tercer día, Baruch Hashem ya le sabe, empieza a mover los pies, creció un poquito más, trajeron un triciclo, creció un poquito más, trajeron bicicleta, creció un poquito más, trajeron la moto, y creció y quiere ya otras cosas, porque definitivamente va creciendo y conforme va creciendo ya no le alcanza todo lo que tiene y todo el tiempo anda, pide y pide otras cosas más por la angustia que él fue creándose, que se supone que al tener todo lo que va a tener, eso le va a permitir y le va a dar el gusto de todo y sorpresa. Exactamente eso es lo que no le da a la persona todo. Lo que le da a la persona todo es cuando la persona él mismo se autocontrola, pero se autocontrola con un control. No él decide cómo controlar. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías en el mundo de cómo controlarse. Y muchas de ellas definitivamente son erróneas. Por ejemplo, el famoso Freud, él trae una teoría que la forma de controlar al ser humano, ¿cuál es? No le puedes apretar demasiado porque funciona con el sistema de cuerda. Entonces, en el momento que tú das más cuerda y más cuerda, al final se puede explotar. Entonces, mejor no des tanta cuerda, bájale al ritmo, no seas tan agresivo de alguna manera. Así dice Freud, y hazle aprender a la persona a vivir con su modo y su forma. Esa es la teoría de la psicología, respetada en su lugar, y vamos a dejarla ahorita en su lugar, pero la realidad es que la Torah no te dice aprieta, nunca. La Torah te dice domina. ¿Cómo vamos a dominar? Be'ezrat Hashem, en los próximos minutos, y vamos a empezar con algo que hacemos, que lo vamos a hacer en unos minutos más, en la tefilá de Arvit. En la tefilá de Arvit decimos una palabra mágica, y en la tefilá de Shachrit decimos la segunda palabra mágica, por llamarle de esa manera. Y vamos a entender por qué hay esos cambios, los cuales los decimos todos los días. Invitamos a todos, Be'ezrat Hashem, después de este Zoom al otro, para decir Minhai Arvit juntos como cada día. Y ahí vamos a ver la palabra esa, Ve'emunah, después del Shema de Arvit. Adonai Elohechem Emet, Ve'emunah. Decimos ahí Ve'emunah. Y en Shachrit, Adonai Elohechem Emet, Ve'yatziv. ¿Cuál es la diferencia que hay en el texto de la mañana del de la noche? Pero como el pueblo Israel comienza su día desde la noche, entonces empecemos a explicar el de la noche. Y definitivamente hay que saber así. Nosotros en la noche tenemos plena fe en Dios. Que Dios nos permite y nos dé larga vida y mañana nos podemos ver a la misma hora con otro tema muy interesante. En la mañana, que ya nos despertamos y vemos todo con claridad, afortunadamente, se llama Ve'yatziv. Gracias, Boreolam, porque tenemos todo muy claro y muy exacto. Vamos a ver de nuevo, otra vez lo que decimos en la tefilá de Arvit en un ratito más. Vamos a decir, Hama'avir yom umevil laila. Dios que hace pasar el día y mete la noche. Es algo magnífico que Boreolam hizo en su mundo, para que no afecte la vista de la persona, que de día, cuando entra el día, va entrando y va empujando la noche poco a poco, la hace a un lado, hasta que finalmente vence la intensidad de la luz y elimina la oscuridad. Si nos iluminaría en un solo segundo, una persona puede perder la vista. Como cuando nos sucede que salimos de un lugar al otro oscuro a mucha luz o viceversa. La persona de repente no ve absolutamente nada, tanto de oscuridad a la luz de inmediata como de la luz a la oscuridad de inmediata. Uno no ve absolutamente nada, pero como Boreolam creó su mundo, es de que en el día se va metiendo el día y va entrando la oscuridad, predomina la oscuridad al final y el ojo del ser humano se fue acostumbrando con la luz. Si yo ahorita aquí apago encima toda la luz, este cuarto se va a hacer totalmente oscuro, porque no tiene ninguna entrada de luz natural, aunque haya luz afuera. Entonces, Boreolam hizo algo magnífico. Pasa el día y entra la noche. Y el que distingue entre el día y la noche,
¿Y qué significa esa frase que vamos a decir al rato en Tefilat Arvit? Entonces vamos a explicarlo de la siguiente forma. Hay momentos en la vida de la persona muy, muy lúcidos, muy, muy claros, que la persona puede decir, me queda muy claro todo lo que tengo que hacer y sé todo lo que tengo que hacer y nadie me tiene que decir absolutamente nada, pero hay momentos donde definitivamente no son de esos. Y hay momentos muy opacos, momentos muy no claros en la vida que uno no sabe qué tiene que hacer. Y predomina de alguna manera un poco más la oscuridad que el día. Entonces, ¿qué hacemos en momentos de noche? Momentos de oscuridad, momentos donde una persona no sabe qué tiene que hacer. Ve Emuná, vive con la fe. Cuando afortunadamente ya amaneció, ¿qué decimos? Veyatzi, Venajón, Vekayam, 15 veces la letra Vav. Veanlo, mañana en la tefilá de Shachrit, 15 veces. Veyatzi, Venajón, Vekayam, Veyashar, etc. Para permanecer que gracias a Boreolam nos dio un día más. Y todo eso es gracias a Adam Arishon junto con David Amelech. ¿Sí? Recuerden que Adam Arishon no tenía vida, le cedió 70 años de vida a David Amelech, y por eso David Amelech tuvo 70 años de vida, y David Amelech escribió un Teilim, uno de tantos, que era prácticamente lo que escribió directamente Adam Arishon, que David Amelech lo copió. ¿Y qué dice? El Mizmor de Shabbat que tenemos todos nosotros, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Gracias Boreolam, un canto hacia Boreolam, Leyom HaShabbat, para el día del Shabbat. ¿Y qué dice ahí? Tov leodot ladomai ulzamer leshimcha elyon. Es muy bueno agradecerle a Hashem y cantarle a su nombre elevado. Lehagid baboker hasdeja, para decir en las mañanas todo el favor que nos tuvo. Ve'emunateja balelot, y la fe que nosotros le tuvimos de noche. ¿Se dan cuenta? Ve'emuna, de noche. Leagid baboker hasdeja, y decirle a Dios gracias por todos los favores que nos hizo de día. Aquí quisiera explicar algo más. Como ustedes saben, Adam Arishon pecó, y el día que pecó Adam Arishon, Dios lo expulsó del paraíso, y cuando lo expulsó del paraíso, Adam Arishon estaba muy dolido. Se imaginan, el mismo día que lo hizo, lo creó, el mismo día lo expulsó, y Adam Arishon no sabía qué va a seguir, qué sucede. De repente vio a Adam Arishon cómo oscureció, y para él prácticamente se le vino el mundo encima y entendió, se acabó el mundo. Hasta que afortunadamente al otro día amaneció, y cuando amaneció, ¿qué día era? ¿Se acuerdan qué día Dios creó a Adán? El viernes. ¿Y qué día fue el día que agradeció? Al otro día, Shabbat, cuando amaneció, y dijo, Tov leodot ladomai ulzamer leshimcha elyon. Es muy bueno para agradecerle a Hashem y cantarle sobre su nombre elevado. ¿Por qué? Porque gracias a la fe que te tuve ayer en la noche, hoy te puedo yo agradecer. Todos hemos pasado diferentes situaciones en toda nuestra vida, y todos hemos visto cómo Akadosh Baruj Hu nos metió por algo, y es para sacarnos de ahí de diferente manera y lograr hacer de nosotros algo totalmente diferente. Y como Akadosh Baruj Hu quiere hacer de nosotros algo totalmente diferente, nos da esas herramientas, como normalmente les acostumbro a decir. Un padre manda a su hijo a la escuela, y dichosos hijos que en esta época todavía se siguen sentando todos los días, a todas las horas, con sus maestros, aventurados los maestros también, que les tienen toda la paciencia del mundo, y que ellos tienen todavía para tomarles todas esas clases de esta forma. Y ahí están metidos todo el día estudiando. Y me pregunto yo, ¿cuál es el miedo de un niño que diga a volar pajaritos? No me interesa nada, no quiero saber de nadie, voy a cerrar la computadora, hoy no quiero estudiar. ¿Alguien de nosotros le podrá decir algo? Por eso digo que dichosos y afortunados todos esos hijos, que todos los papás vean siempre satisfacción de sus hijos. Pero ¿cómo puede ser posible que el niño tenga que hacer algo que está en contra de su voluntad? Todos los niños esperan el recreo, y todos los niños esperan último día de clases. Así es, natural. También nosotros fuimos niños. Pero todos los niños saben que por muy malo, incómodo
o como ustedes quieran llamarle, que sea la escuela y los estudios, sin eso no vas a poder nunca en la vida. Debes de aprender y debes de estudiar y debes de superarte con todas las pruebas que vas a tener, los exámenes que te van a poner, los logros que te van a poner, y vas a avanzar en la vida. De lo contrario, si te dejan y haces lo que se te pega la gana, lo más seguro es de que va para abajo. ¿Qué hizo Boreolam? Como un juego de caballos. A los caballos, aquí van abajo de mi casa, abajo del puente, ustedes los conocen, el de Monte Líbano. Ahí hay unos caballos, pobrecitos caballos. Cada vez que paso por ahí veo que los ponen a brincar y les complican más la vida. Al principio les ponen 60 centímetros, 80 y 1 metro y metro y medio y 2 metros. ¿Qué culpa tiene el caballo que tiene que estar brinque y brinque? Déjenlo caminar a gusto. Pero cada vez que salta y supera su meta, más aplausos recibe y en mayor categoría lo ponen, tanto a él como al jinete y etc. Quiere decir que cada prueba en la vida, como bien está escrito todos los días en la tefilá que decimos al principio, Vea Elohim nisa et Abraham, y Dios probó a Abraham. Eso es traducción literal, pero la palabra nisa es alzó. Dios elevó a Abraham. ¿Cómo lo elevó? Le puso una prueba, y en el momento que tú ya estás por encima de la prueba, es misión superada. Les hago una pregunta. Cada uno de todos los presentes y los que nos van a escuchar en algún momento, ¿se les complica mucho en Kippur ayunar o se les complica mucho en Kippur comer? Yo lo que he tenido que lidiar con muchas personas de este Beit Knesset o de otros que he estado, es decirle a una persona en Kippur, tienes que comer, y él dice, no, yo no quiero comer. Pero los doctores dicen que si no comes puede pasar otras cosas. Debes de comer a fuerzas. Y el mismo Boreolam que dijo que no debes de comer, dijo que tienes que comer en esa situación muy difícil y muy dolorosa. Como nos cuesta a todos ahorita entender, no puedes ir al Knis. Muy difícil y muy doloroso. Como muchas cosas que nos están costando mucho trabajo entender, pero así es, y lo tenemos que obedecer porque tenemos una mitzvah en la Torah que se llama Venishmartem Meod lenafshotechem, cuidarán mucho sus vidas, y tenemos que cuidar y proteger nuestras vidas, ni modo, no hay más. Cada quien debe de cuidar su vida al 100%, y como lo debemos de hacer, muchas veces nos va a costar mucho trabajo tener que hacer cosas que van en contra de todo lo que es nuestros principios, convencimientos, voluntad, etc. Y cuando de repente nos llegan y nos dicen, te voy a poner a una prueba, no me la pongas, déjame normal. Dice, bueno, no. La idea principal es supérate. Y la única manera de superarte es con un examen. Claro que lo más cómodo sería no tener que hacer exámenes, pero sabemos que cuando no tenemos que hacer exámenes, muchas veces no es de que estamos muy preparados para poder sobrepasar ese tipo de pruebas, y como Kadosh Baruj Hu quiere elevar a la persona, subirlo de categoría, le pone una misión, le pone un puesto superior, y ahí es donde la persona demuestra la grandeza y la fortaleza que tiene de poder ir escalando y superando en la vida. Quiere decir que cualquier momento en la vida de la persona, lo único que tienes que hacer, como que dice hasta el final, es dejar que la desesperación te venza, porque la desesperación absolutamente no te va a dar nada, te va a quitar nada más las fuerzas de poder seguir adelante, que las tienes. Lo único que tienes que hacer es encontrar dentro de ti todas esas fuerzas. En Eretz Israel hubo vamos a llamarle un tipo de accidente, ¿sí? En un río, un papá estaba con los remos, dándole duro, cuando de repente se da cuenta que uno de sus hijos no está en la lancha. ¿Cómo de que no está en la lancha? Voltea a ver dónde está el niño. Pues no está. El papá se avienta al río, rodea toda la zona de la lancha, afortunadamente encuentra al niño, lo levanta, lo salva y todo muy bien. Cuando llegan al hospital para revisar al niño y demás, le explicaron al papá que lo más seguro, después de todo lo que él pinta y explica cómo fue, más o menos duró lo mismo que me tardé yo en contárselo a ustedes.
4, 5, 6 segundos, tope, no hay más. Les digo, ¿cómo creen? Era un montón de tiempo. Y yo lo que hice al final es, como íbamos nada más él y yo en la lancha, volteé la lancha y ahí fue donde lo encontré. Sí, todo eso no duró más de 6 segundos, olvídalo. Dice, pero si ustedes me ponen a levantar una lancha de esas y voltearla, nunca lo voy a hacer. Definitivamente tienes razón, nunca lo vuelves a hacer porque es lo que tú te mentalizas. Pero en un momento donde la persona tiene que sacar fuerzas adicionales, Dios, a Kadosh Baruj Hu, le demuestra, las tienes. Tienes un montón de fuerzas escondidas. Que sabes cuándo es cuando la persona se da cuenta que las tiene. En este tipo de momentos donde la persona ya no sabe ni qué hacer, ahí es donde se da cuenta. Sí tengo y tengo mucho que hacer y puedo hacer. Y ahí es donde empieza a sacar unas fuerzas y dice, ¿dónde las tenía yo tanto escondido? Ahí es donde Kodesh Baruj Hu te demuestra todo lo que sabes hacer. Muchos de todos los presentes que estoy viendo han logrado muchos negocios que yo conozco y ustedes conocen mejor que yo. ¿Gracias a qué? A que su negocio tuvieron que cerrarlo. Y cuando cerraron su negocio, ¿y ahora qué hago? Pues encontraron otra opción. Pero si se hubieran quedado en su oficina tal cual como siempre, haciendo lo mismo y no hubiera pasado absolutamente nada, como bien lo dijo Einstein, acuérdense que si nada va a cambiar, pues nada va a cambiar. Si tú no vas a cambiar en nada, ¿cómo va a cambiar el resultado? Va a salir el mismo resultado siempre. Lo primero que tienes que hacer es tú hacer un pequeño cambio de todas las fuerzas internas que tienes, escondidas que tienes. Y en el momento que las saques a la luz, te vas a dar cuenta todo lo que puedes lograr sin mayor problema. El pasuk dice, lo leímos en el Shabbat pasado, no este pasado, el antepasado. Leman yevarejeja Adonai Eloheja bechol maaseh yadeja asher ta'aseh, para que Dios te bendiga a ti en todas las obras de tu mano que tú hagas. Lo importante no es de que uno tenga muy buen negocio. Lo importante es que el negocio de cada quien sea bendecido y exitoso. Y es muy simple, sinceramente. Van a pensar que lo estoy vacilando, pero no. Es muy simple, créanme. Que en paz descanse, yo tenía una abuelita muy querida. Y cuando yo llegaba a su casa siempre necesitaba de mí alguna ayudadita. Si no es de que me hablaba la yeshiva y me decía, fíjate que necesito tal y tal y tal cosa. Y con mucho gusto. Yo llegaba de por sí, a mí me gustan las manualidades. Llegaba a su casa, a ella le daba un poquito de miedo. Ya casi se arrepentía que me dijo, pero afortunadamente confiaba en mí, entre paréntesis. Pero cuando yo ya estaba con todo listo y preparado para armarlo, por llamarle así, me decía, pídele a Hashem que te mande éxito en todo lo que hagan tus manos. Y de mientras yo estaba haciendo el que hacer, ella por detrás estaba diciendo un capítulo de Tehilim, pidiéndole a Hashem que todo lo que yo haga me salga perfectamente bien. ¿Y saben cómo salía? Perfectamente bien, no por mí, por todo lo que ella le pedía a Hashem Baraj. Cuando la persona entiende que tú te asocias cada vez que haces algo con él, no eres tú el que hace todo, porque hay un grave problema cuando tú eres el que hace todo, grave. ¿Qué pasa cuando no puedes hacer todo? ¿Qué pasa cuando ya se salió de ti? Cuando tú ya no tienes el control. ¿Y a quién le echas la culpa? A ti. Y te ahogas solito. Entonces de entrada deslígate. No eres tú. Leman yevarejeja. Déjale a Dios bendecirte. Bechol maaseh yadeja. En todas las obras de tus manos. Asher ta'aseh. Que cada uno y uno de todos nosotros haga. Yo no hago nada. Yo ya les he dicho varias veces que yo tampoco hablo. Es lo que Boreolam quiere sacar de mi boca, es lo que sale. No es de que yo me haya preparado con todo lo que ha salido en este diálogo para ustedes. Yo me preparé de una manera y lo que sale en el momento es lo que Boreolam pone dentro de mi boca. Y sin comparación, con Bilam Rasha dice el pasuk, que le dijo a Balak, Hadavar, Asher Yasim Elohim Befi Oto Eshmor Ledaber. La palabra que ponga Dios dentro de mi boca, esa es la que cuidaré en llevarla a cabo, en decirla.
yo no digo lo mío y ni uno de ustedes hace lo que hace. Simplemente somos unos mensajeros títercitos de Akadosh Baruj Hu. Y en el momento que nosotros nos echamos la responsabilidad, claro que no podemos con ella y nos angustiamos y nos culpamos y no dormimos y nos angustiamos, Pero en el momento que la persona, con todo respeto de la bola, se lava las manos, y el lavarse las manos es envolverse las manos con Boreolam, meter a Boreolam dentro de las manos y con él nos vamos a lavar. Él te va a enseñar que él fue el que siempre lo hizo y él te metió ahí para que luego abras los ojos y encuentres exactamente lo que tienes que encontrar. Muchas veces, muchos de nosotros nos angustiamos, no nos salen las cosas como nosotros las teníamos planeado. Claro que no. No tienen que salir como tú las tenías planeado. Qué bueno que no salieron como tú las tenías planeado. Porque si hubieran salido como cada quien tenía planeado muchas cosas, entonces cada quien puede recordar en los últimos 3 meses qué tenía planeado y qué bueno que no hizo tal y tal y tal pago, porque si no estaría hoy en día todo congelado. Afortunadamente somos de los que no tuvimos que hacer muchas cosas de esas y hoy por hoy entendemos que el que está arriba por algo nos dijo: detente un momento. Y no salieron las cosas, y no te recibieron, y no pasó la tarjeta. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu dijo: te tengo otro tipo de plan. Todavía no he llegado a donde tiene que llegar para que te salgan las cosas como aparentemente tú piensas, o posiblemente cuando pase ya el tiempo vas a entender que ni te conviene que salgan las cosas como tú quieras. Para que Dios te bendiga en todo lo que hace en tus manos, que Él te va a permitir hacer. En el momento que una persona se asocia con Hashem Yitbaraj, que es lo clásico que llegamos a decir, Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Boreolam. ¿Qué es la ayuda? No es de que nosotros le ayudamos, ni Él nos ayuda. Simplemente en el momento que yo entiendo, yo soy el empleado y Él es el patrón, entonces que Él me diga todo lo que yo tengo que hacer y yo obedezco instrucciones, que el patrón se haga responsable. Pero cuando yo me convierto en patrón y le digo que Él me ayude, no siempre salen las cosas como deben de salir. La verdad es de que el pasuk de Shlomo HaMelech dice: Lachol zeman, todo tiene un tiempo, ve'et lechol hefetz, y un momento preciso para cada voluntad, tahat hashamayim, debajo del cielo. Todo por debajo del sol. Cada cosa tiene un tiempo, tenemos horarios, tenemos límites, tenemos controles. Todo lo que está en este mundo sí está aparentemente bajo control, llamémosle de esa forma. Porque tiene límites, tiene horarios, tiene fechas, etc. Pero, lo que está por arriba del cielo, no hay control. Hay uno que controla el mundo entero, que es Akadosh Baruj Hu. Si le dejamos todo en manos del controlador del mundo, que él ya lo controló y ya lo creó como lo creó, vamos a ver un mundo totalmente diferente. Normalmente la persona va creciendo en la vida precisamente en momentos no fáciles. Cuando la persona tiene todos los momentos, como digamos, zona de confort, ahí se quedó y ahí se estancó. Cuando la persona tiene lugares donde se tiene que superar la persona, ahí es donde encuentra uno cosas muy ocultas que tenemos dentro de nosotros, y en el momento que uno los supera, llega a niveles demasiado elevados, como ya mencionamos anteriormente. Por último, el pasuk menciona así: Sheva Yipol Tzadik Vakam. 7 veces puede llegar a caer un tzadik, pero tiene ahí una palabra más que dice: Vakam, se levanta. ¿De que te puedes caer en la vida? Claro. Nadie dice que no. ¿Ustedes han visto a un bebé, a un niño, que cuando empieza a gatear no se cae? Se cae. Y esas caídas, ¿sabes qué le dan? Levantamiento. Es lo que lo provoca que se vuelva a parar y se vuelva a levantar y continúe. El problema es cuando se cae y ahí se quedó. Uno debe de tener mucho cuidado. Aún si tienes un problema de que te estás cayendo, no te preocupes en lo absoluto.
continúa, levanta, ve hacia adelante. Y para finalizar, ustedes conocen el famoso ejemplo que normalmente acostumbro también a decirles a los que ya lo conocen, los que no lo van a tener de nuevo. Cuando una persona maneja el coche, entonces, ¿cuántos cristales hay en un coche? Parabrisas, el faldón, los laterales, los cristales que hay a los lados del coche, adelante, etc. ¿En cuál es el cristal que la persona está totalmente enfocado la mayoría del tiempo del manejo, 99.9? Nada más en el cristal de adelante, el parabrisas. Muy de vez en cuando puedes voltear a ver tu espejo. Muy de vez en cuando. Cuando la persona nada más voltea a ver de vez en cuando el espejo para atrás, ahí es cuando la persona continúa para adelante perfectamente bien. Que Bezat Shem Baraj siempre Borolam nos permita y tener esas fuerzas, pedirle a Hashem Baraj todos los días en nuestros tefilot, que Akadosh Baruj Hu nos permita tener esa fuerza de poder seguir adelante, viendo para adelante, y muy de vez en cuando recordarlo de atrás para podernos superar en seguir para adelante. Amén ve amén.